Bueno, se habla tanto del globalismo. Hay gente que viene diciendo que, bueno, Trump va a decir que el futuro no es de los globalistas, sino de los patriotas, todo eso. Pero ¿qué es globalismo? Vamos a ver acá, a partir de la visión de la derecha, por Agustín Laje, ¿qué es globalismo? Por estar aquí, gracias. A ver, globalismo suena a otra palabra más conocida para todos nosotros que es globalización. Globalización es una palabra que la usamos popularmente desde la década de 1990 y que ha referido y continúa refiriendo a la aceleración de los intercambios comerciales que se montan sobre la base de las nuevas tecnologías en materia de sistemas de comunicación, sistemas financieros, Por sistemas de ejemplo. transportes. Y, por ejemplo, tocar un botón y mover tus ahorros de una parte del mundo a otra parte del mundo. Ah, Tocar otro botón y contratar a un tipo que va a trabajar en tu empresa, pero desde la India. Eso sería globalización, que es diferente de globalismo. Estoy entendiendo, creo, ¿no? Y lo conoces, nunca lo viste en tu vida, pero tocas el botón y lo contrataste. Tocas otro botón y compras mercancía china que te llega en cuestión de días. Eso se llama globalización. Ahora, globalismo es una palabra mucho más reciente, Globalización sería eso. Bueno, de índole. no es igual. No, ahí voy, exactamente. Ah. Globalismo es una palabra mucho más reciente, tiene apenas 8 años, más o menos. De hecho, empieza a hablar de esto sobre todo Donald Trump en los Estados Unidos, Sí. en el 2016. Pero a ver, antes de entrar a globalismo, globalidad es un término que instituye la ONU. Bueno, ¿O cómo surge globalidad? ¿Cuándo se habla del mundo global? No de que estás hasta allá, lejos, lejos, eres China y yo contigo sí. no tengo nada que ver. Insisto, esto es efecto de las nuevas tecnologías que aparecen a partir de la década de 1980 y que hacen del mundo incluso algo que Marshall McLuhan, un gran teórico de medios, llamó la aldea global. O sea, podemos fechar, si necesitamos una fecha, digamos desde 1980 en adelante, ya incluso las facultades de ciencias económicas en los Estados Unidos empezaron a hablar de globalización. Ahora, de manera popular, la opinión pública general empezó a hablar de globalización a partir de 1990. Y en la ONU, las grandes conferencias de la ONU en términos globales fueron también en la década de 1990. Ahora, una cosa es la globalización, que es hasta porque en los noventa fue cuando terminó la Unión Soviética, allí en 91. Entonces, hay la posibilidad que el mundo sea más global, o sea, que Estados Unidos y Occidente extienda su influencia y la fabricación, lleva las industrias para China, y el este europeo, todo eso. Creo que sería eso, ¿no? que es un fenómeno sobre todo comercial, de tipo económico, financiero. O sea, son los procesos. Son los procesos que tienen que ver, insisto, con el sistema económico. Ahora, La globalización está involucrada con el sistema económico, que funcione todo el mundo, interconectado, todo eso. Sería eso, creo que entendí eso. globalismo es un fenómeno político que tiene que ver con la redistribución del poder político que antes estaba concentrado en los estados nacionales y cada vez parece más fluir hacia instancias supraestatales que empiezan a conformar agendas políticas, jurídicas, culturales que de arriba hacia abajo se deslizan hacia los pueblos. A ver, palabras más sencillas, Agustín. Acuérdate que tú dominas el tema, pero nosotros Sí. no. Globalismo es esta palabra que dices instituida por Donald Trump. Bueno, ¿La empezó a usar? La empezó a usar para describir un fenómeno político. Pero acá vamos a ver, entonces dice que son como el globalismo sería esa transferencia de poder de los países, de la soberanía de los países a otras instituciones, a suprainstituciones arriba de los países, que impone sus políticas a los países. Podemos decir que eso es la ONU o la Unión Europea, la gobernanza de la Unión Europea o la gobernanza del Mercosur. ¿Sería eso órganos del globalismo? Ajá. ¿Cuál es ese fenómeno político? El de organismos internacionales que crean agendas políticas que las naciones no discuten pero deben acatar. Por ejemplo, O sea, es como la promoción y consolidación de la cooperación internacional. sí, pero es que ya no es cooperación internacional. Ah. Ese es el punto. La idea de cooperación internacional tiene sentido cuando uno tiene estados soberanos que tienen sus propios objetivos, sus propias agendas y que tratan de articularlas, cooperando justamente. Bien. Otra cosa es cuando se empieza a crear una burocracia supraestatal con funcionarios que ya no son nacionales, sino que son supranacionales, que diseñan agendas que las naciones deben aplicar. Mira, para que esto quede Que la gente de las naciones no las votó. Que una cosa es una agenda, que la gente, bueno, quiere eso para mi país, la mayoría de la gente vota eso, todo. Otra cosa es que organizaciones entonces supranacionales crean una lista o algo que tienen que hacer los países, una política para los países que es aplicable en los países, pero
la gente del país no la votó. Entonces, eso sería la ONU y la gobernanza de la Unión Europea o el Mercosur en Brasil, pero el Mercosur en Brasil, Mercosur en Sudamérica, pero no creo que el Mercosur sería tan fuerte como la ONU y la gobernanza de la Unión Europea. Quede con un ejemplo porque estamos todavía en el terreno de la abstracción. Vamos a un ejemplo muy claro. Hay algo llamado Agenda 2030 que se creó en 2015. Es una agenda que tiene 17 objetivos, 169 metas que hablan sobre todos los temas. Lo que a vos se te ocurra, desde economía hasta sexualidad, pasando por el clima, por los peces, por la industria, por el agro, por todo lo que incumbe a la vida tanto pública como privada de las naciones. Ahí está la Agenda 2030. Esta Agenda 2030 fue diseñada por apenas personas en Naciones Unidas que definieron estos objetivos y que fueron acompañadas por otras 57 personas. O sea, 87 personas de Naciones Unidas diseñaron una agenda para 8.000 millones de seres humanos que habitamos en este planeta, que acataron a partir de septiembre del año 2015 esta agenda de la cual los pueblos no conocen. Es decir, yo apostaría de que el 99% de la gente que nos está mirando pues jamás ha discutido nada relativo a Agenda 2030 y sin embargo... Lo discutimos sin saber que está en la Agenda 2030. Exactamente. Entonces... Y no la votaron para ser implementada en esos países. ¿Cuál es el riesgo de esto? Es decir, ¿por qué yo soy crítico con esto? Porque creo que deteriora los sistemas democráticos. Porque en la democracia son los ciudadanos nacionales los que deben llevar adelante debates, consultas, votaciones, decisiones que están implicando su futuro político. Ahora, cuando aparecen organismos internacionales, ya no para aceitar la cooperación internacional, como vos decías bien, sino para definir qué es lo que tienen que hacer las naciones, ahí ya hay un nuevo régimen político que es el que... Entonces, mira, inicialmente la idea de la ONU es para que fuese una cooperación entre los países, un lugar, un foro donde pudiesen hablar y tener sus discusiones sin ir a la guerra, pero ahora, como pone él, parece que está cada vez más siendo un órgano supranacional que impone sus agendas elegida por un grupo de personas y las impone a los países. Que podemos llamar el régimen globalista, donde las decisiones empiezan a tomarse por fuera de la frontera. Pero a ver, o sea, el globalismo está a favor de que la sociedad, nosotros que estamos escuchando el programa, votemos por jueces y magistrados. No, eso no es parte de una agenda globalista. Lo que tiene el globalismo son órganos judiciales que terminan tomando decisiones que las naciones deben acatar. Por ejemplo, en este momento, un órgano de OEA es la Organización de los Estados Americanos, es la organización internacional de tipo regional que opera sobre América. Ajá. En esta organización están prácticamente todas las naciones americanas. En ella hay un sistema de derechos humanos llamado Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Su órgano contencioso se llama Corte Interamericana de los Derechos Humanos y en este momento grupos feministas del Salvador han llevado un caso a la corte, son 7 jueces, ninguno de ellos es del Salvador, y estos jueces tienen que resolver por un caso llamado Beatriz versus El Salvador, que si, digamos, el fallo es contra el Estado del Salvador, la pena podría ser legalizar parcialmente el aborto en El Salvador. Y uno dice... Mira, legalizar un órgano externo. Bueno, si la gente del país vota, la mayoría para legalizar es una cosa, bueno, está bien, la mayoría de la gente quiso eso, votó por eso, pero... Acá hay la posibilidad de un órgano, la Corte Externa en América, en una Corte Externa en El Salvador, legalizar el aborto en El Salvador. ¿Qué cosa, no? Pero vamos, yo soy un ciudadano de El Salvador y me van a legalizar el aborto. ¿Quiénes? 7 jueces que ninguno es salvadoreño. En El Salvador no hay aborto legal, por ejemplo. ¿Y qué ocurrió? Una señora llamada Beatriz se embaraza de su segunda hija, que venía con un problema cerebral. Entonces grupos feministas se acercan y le dicen, tenés que abortar, ¿no? Pero es que en este país no se puede abortar. Pues entonces no hubo tal aborto. Cuestión que la hija nace, Leilani fue su nombre, nace, vive lamentablemente poco tiempo y muere la hija. Ahora, Beatriz vive 4 años más y muere después de 4 años de haber parido en un accidente de motocicletas. Y los grupos feministas llevan ese caso diciendo, se murió porque El Salvador no le brindó un aborto legal. Válgame. Y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, 7 jueces que no fueron elegidos por El Salvador, que no fue elegido en realidad por ninguno de nosotros, ninguno salvadoreño, ahora están discutiendo un fallo para penalizar a El Salvador por no haber legalizado el aborto. ¿Eso es globalismo? Exacto. ¿Por qué? Porque las decisiones que involucran a los pueblos se empiezan a tomar fuera de las fronteras nacionales en organismos que no fueron electivos, que no representan al pueblo, que ni siquiera tienen la misma nacionalidad sus miembros, los que lo componen, y que sus decisiones, sin embargo, son cada vez más vinculantes para nuestros destinos. Pero a ver. Mira qué cosa. Mira, pensando acá, desde Brasil, todo eso,
A mí no me parece una buena cosa. Me gusta que los países tengan su soberanía y que la gente acá, en los países, puedan votar y decidir lo que quieren. Por ejemplo, si un diputado empieza a votar una ley que no le gusta a la mayoría de la gente, podemos sacarlo de allá de alguna forma, que hay en cada país su forma, o el de sacar el presidente, como acá en Brasil hay el llamado impeachment o el impedimento, en el cual ya fue sacado dos presidentes de esta forma y siempre tener temor los presidentes de ser sacados así. Entonces, la idea del globalismo, como ha presentado Agustín Laje, de que es esa idea de que órganos exteriores toman decisiones sobre los países y los países tienen que acatar, tienen que imponer esas decisiones, ¿no? Me parece algo que no es bueno. ¿Ustedes entendieron el mismo que yo, que el globalismo es eso? ¿Qué piensan ustedes? ¿Le gustaría eso para sus países? Los hermanos que viven en España, ¿cómo trabajan con eso desde que la Unión Europea es ese órgano, un supranacional que toma decisiones sobre los países? ¿Cómo eso, bueno, resultó en España? Bueno, la Unión Europea con la cuestión del globalismo, ¿es bueno o no es? Hace parte realmente la Unión Europea del globalismo, todo eso. Y los hermanos de acá en Hispanoamérica, Latinoamérica, ¿qué piensan de todo eso? ¿Le gustaría eso, la injerencia externa sobre sus países? Santiago Arazuca, desde el sur de Brasil.